Buenos días, qué emoción verlos aquí de nuevo. Quisiera empezar con dudas. ¿Alguna duda que les haya quedado del día de ayer o alguna inquietud que tengan eh, para poder... ¿Ahí? Ok. Para poder resolver todas sus inquietudes, aunque no sean dudas conceptuales, sí. Ujú. Ok, esa es una inquietud muy común. Entonces, escuchar sobre Jacobo la persona. Bueno, les platico yo cómo llegué al laboratorio. Ayer les conté un poquito de ello. Yo ya era alumna de Casa Tíbet, ya llevaba varios años de alumna de Casa Tíbet. Y entonces, un día me regalaron un libro, creo que incluso fue mi mamá, una amiga de mi mamá, sobre la teoría sintérgica. Y les platicaba el día de ayer que bueno, un poco más allá. Desde de chica tuve muchas experiencias como que no se podían explicar de una manera convencional o científica, pero que yo sabía que eran realidad. Entonces, cuando conocí el budismo, me pareció fascinante que la cosmovisión budista incluyera todas las cosas que yo percibía desde chica. Y entonces dije, wow, qué maravilla que está aquí descrito, dibujado, cosas que yo veía que hace 2000 años las dibujaron, entonces no estoy loca, aquí está descrito. Entonces eso me pareció fascinante. Pero yo siempre, mi aproximación a la ciencia fue de buscar las raíces y las explicaciones de los fenómenos, de cosas que yo sabía que eran realidad, pero que no se aceptaban. Cuando leí a Jacobo, dije, qué maravilla que un científico tenga el valor, la valentía de enfrentar a todo el sistema de la ciencia tradicional para incluir en su marco teórico todas estas prácticas y todos estos fenómenos que no son atendidos por la ciencia tradicional. Y entonces dije, esto es de mucha admiración. Y pues yo era química, trabajaba en la Facultad de Química, pero tenía toda esta inquietud espiritual. Dije, tengo que trabajar con él. Investigué cuál era su laboratorio y fui a tocarle la puerta. Abrió y le dije, ay, quiero trabajar con usted. Me cerró la puerta y me mandó a volar. Y dije, no, pues sí quiero trabajar con él. Entonces volví a tocarle y ya me preguntó, oye, pues ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? Le dije, ah, pues soy investigadora en la Facultad de Química. Y de pronto, no sé cómo, le dije, ah, soy alumna de Casa Tíbet. Y Jacobo era muy amigo de Tony Karam. Y me dice, ay, qué bien, entonces, bienvenida. O sea, esa fue mi llave de entrada. Porque en ese entonces Jacobo era muy amigo de un gran investigador chileno, Francisco Varela, fue el fundador del Mind and Life Institute y un gran investigador. Y él estaba empezando a trabajar con lamas tibetanos, a investigar cómo funcionaba su cerebro. Y Jacobo, pues como estaba muy en comunicación, me dijo, justo yo quiero trabajar con lamas tibetanos, quiero investigar cómo funciona su cerebro. Entonces me asignaron a mí como el puente, la liaison entre Casa Tíbet, México y la Facultad de Psicología, bueno, el laboratorio de Jacobo. Y mi función era llevar a los lamas que venían a dar enseñanzas al laboratorio a que les pusiéramos electrodos y registráramos su cerebro. Eso ocurrió en un par de ocasiones, pero tuvimos un poco de problemas culturales porque, pues esto de que la ciencia del estudio del cerebro no era muy conocido en esa época, a principios de los 90. Richard Davidson lo empezó a hacer hasta 2005 más o menos. Entonces, pues los lamas no se sentían muy a gusto en que les tocaras la cabeza, o sea, no se agarra físicamente a un lama y menos la cabeza, que es la parte más sagrada del cuerpo. Entonces se sentían muy incómodos. Y luego, como se rasuran, entonces el cuero cabelludo se engrosa y también había problemas de registro. Hoy en día hacen estos registros en estos tubos de resonancia magnética y ya no hay este problema del electrodo y la impedancia. Entonces,
Nuestros registros realmente nunca sirvieron como para hacer un artículo, pero así fue como entré al laboratorio. Ahora, ¿cómo era Jacobo como persona? Pues primero les quiero decir cómo conoció a Tony Karam. Y esto es muy gracioso. Cuando vino el Dalai Lama por primera vez a México fue en 1989 y fue el año, se aprovechó la venida de su santidad para fundar Casa Tibet México. Entonces, el Dalai Lama organizó un evento interreligioso en la Catedral de la Ciudad de México e invitó a los líderes de todas las religiones para tener un diálogo. Muy del Dalai Lama, estos diálogos interreligiosos. Pero el rabino judío, por alguna razón, no podía asistir y le dijo a Jacobo, si no, o Jacobo se apuntó y dijo, yo voy. Y se disfrazó de rabino y fue a la catedral. Entonces ahí conoció a Tony, que iba como líder de pues Casa Tibet México, ¿no? Y se hicieron muy amigos, muy simpático Jacobo desde un principio, súper curioso, no solo de la conciencia, sino de la visión de cada religión. Cómo entendían la conciencia y qué prácticas se hacían para desarrollar la conciencia. Entonces, esta curiosidad y esta mente tan abierta y tan inclusiva, ahora es una palabra de moda, pero en ese entonces se refería más que nada a las distintas religiones, ¿verdad? Y las prácticas le permitieron, pues, tener estas aproximaciones. El día de ayer estuvimos viendo la concepción que tenía de la latiz, pero también de la conciencia, y como pueden ver, estaba muy influenciada por esta cosmovisión budista de la mente y de la conciencia. Entonces era sumamente curioso. De chile y de dulce, como diríamos, o sea, hacía prácticas de muchas, pero eso le permitió entender cuáles eran los valores fundamentales de cada práctica e integrarlos en la práctica que él diseñó, que les platiqué ayer de la meditación autoalusiva. Físicamente era bajito, robusto, con su barba y su, hagan de cuenta, un hobbit. O sea, parecía así chiquito, robustito y su barbita, su pelochín. Mm, Su carácter era alegre, pero enojón. O sea, no era así muy zen que digamos, no. Se enojaba y cuando llegaba de molesto, seguramente han visto el documental y todo esto, tuvo su segunda esposa, Teresa. Y esta segunda esposa fue todo un personaje. Entonces, cuando ya en la etapa en que yo estaba en el laboratorio, se llevaban de la patada y eran unos pleitazos. Entonces, cuando llegaba al laboratorio muy enojado, su energía estaba muy alterada, tanto que las computadoras se echaban a perder a su paso, así, y bajando todo, o sea, tenía ese campo eléctrico, electromagnético que afectaba y decía, me voy, estoy de malas, para que empiece a funcionar todo y se iba y regresaba y ya. Entonces, pero sí, su campo realmente afectaba a los aparatos de laboratorio, ¿no? Y obviamente nos afectaba a nosotros también. Conmigo siempre fue muy amable, pero con Lea, con Lea Bella, la coautora de nuestro libro, pues ella es la que más antigua era en el laboratorio, entonces con más confianza. Y si, por ejemplo, un día que ella iba a ir a un ensayo, porque es bailarina, ya había acabado su práctica, lo que estaba haciendo, y se enojó tanto Jacobo de que se saliera, le dice, oh, la danza o el laboratorio, tienes que escoger. O sea, si era como muy intenso en eso, ya luego le entrábamos en razón, pero era también muy impulsivo. La razón por la cual no nos habíamos dado cuenta de que estaba desaparecido es porque en el pasado había ido ya a India en otra ocasión, así medio de hippie, y se quedó y no le avisó a nadie. Pues en ese entonces ni celulares ni nada, eran llamadas por cobrar, muy complicado el asunto. Se quedó hasta que se le acabó el dinero y cuando ya no tenía ni un peso, fue a la Embajada de México en India a pedir asilo y ya consiguieron a su familia y le mandaron dinero para regresar. Entonces pensábamos que se había quedado. Para cuando desapareció, diciembre del 94, estaba el laboratorio así como que en su apogeo.
Las investigaciones en las que participábamos, la más importante era el potencial transferido, que fue un experimento diseñado por Jacobo y basado en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica existe lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico, por lo cual en el 2024 Aspen ganó el Premio Nobel de Física. En ese entonces, ¿qué es lo que nos dice el entrelazamiento cuántico? Y en ese entonces apenas se estaba planteando esto. Nos dice que en las partículas subatómicas, los electrones en particular, tienen diferentes parámetros cuánticos, ¿no? N, L, M, S. N es el nivel cuántico de energía, el que decíamos ayer, como los órbitas de los planetas, ¿no? 1, 2 hasta el 7. Ese es el principal. ¿En qué nivel de energía está? Luego L son los orbitales. Hagan de cuenta que es un edificio de estacionamiento. Bueno, aquí no están tan grandes los edificios como en México, pero hay edificios de estacionamiento. Imagínense que los pisos son el nivel N. Y imagínense que dentro de ese piso hay carriles por los cuales pueden circular los coches de diferentes formas, uno circular, uno así. Esos son N. Luego M es el nivel magnético y ese es cómo gira sobre sí mismo el electrón, o a la derecha o a la izquierda, en el sentido de las manecillas del reloj o al revés. Cuando dos electrones interactúan entre sí, quedan interconectados. Y aunque se separen a muchos kilómetros, si se modifica el spin de uno, el giro, se modifica el del otro. Y esto ocurre no por transmisión a través del tiempo-espacio, sino simultáneamente. Esto se llama no local. No local es que es independiente de la distancia. Y entonces Jacobo decía, bueno, en el cerebro humano debe de pasar lo mismo, lo cual es un salto enorme, ir de una partícula subatómica a un cerebro que es complejísimo y por eso hay tanta resistencia a esta visión. Pero entonces diseñó Jacobo este experimento donde dos personas interactuaban entre sí. ¿Cómo era la interacción? En ese entonces bastante libre. 20 minutos dentro de una cámara de Faraday. ¿Qué es una cámara de Faraday? Un cuartito que en su construcción tiene como una malla que aísla electromagnéticamente ese cuartito. No entran ni salen señales electromagnéticas. Eso era importante para probar la no localidad, que no hubiera comunicación. Y teníamos dos cámaras de Faraday, porque estábamos en la UNAM, una en un laboratorio y otra en otro, 15 metros de distancia. Teníamos este maravilloso equipo en esa época y a los dos sujetos se les ponía una gorrita con electrodos y ambos se conectaban a una computadora. Interactuaban juntos dentro de esta cámara, les decían 20 minutos de comunicación no verbal. Algunos se tomaban de la mano, se veían a los ojos, otros respiraban juntos, pues ahí los dejábamos interactuar, ¿verdad? 20 minutos y luego se separaban. Uno se iba a 15 metros de distancia y se conectaban a las computadoras. A uno de ellos se estimulaba con algo. Podía ser visual, con luces, o podía ser más agresivo con toques, o así, distintos estímulos aleatorios. Y se registraba la actividad electroencefalográfica de los dos sujetos al mismo tiempo. Los hallazgos, eso no me lo traje porque eso le corresponde a Lea Bella, la coautora. Ella es la que llevó a cabo ese experimento como su tesis de maestría. El hallazgo fue que en la persona estimulada se presentaba un pico en el potencial, en la actividad eléctrica del cerebro. Obviamente, ¿no? Si estás viendo una luz o te están dando un toque, hay un pico. Pero ¿qué creen? Que en la persona no estimulada, a 15 metros de distancia, aislada electromagnéticamente, que no tenía ni idea de lo que le estaba pasando al otro, en el mismo milisegundo, el mismo pico de potencial. Y esto es un hallazgo maravilloso. Jacobo le llamó
potencial transferido al de la persona no estimulada, pero luego dijo es que no debió haberse llamado transferido porque es algo no local, o sea, no es como que te lo estoy mandando, sino que ocurre. Y con este experimento, de alguna manera sustentó la no localidad de la conciencia, la naturaleza cuántica de la conciencia, lo que estuvimos viendo el día de ayer, de la latiz y la interacción y todo esto, lo cual era maravilloso. En esa época, cuando yo ya estaba en el laboratorio, queríamos ir un poco más allá de este experimento para hacerlo entre diferentes especies. Y empezaba lo que se conoce como delfinoterapia para tratar a niños autistas con mucho éxito. Si han ido a la Ciudad de México, en Chapultepec, en la segunda sección ahí enfrente del Politécnico por Constituyentes, estaba un delfinario que se llamaba ya ni me acuerdo, Acuares, quién sabe cómo. Y entonces estábamos en un trato con el director del delfinario donde se llevaba a cabo la delfinoterapia para hacer el experimento entre delfines y niños autistas. Y Jacobo ya había diseñado los electrodos, la prueba de agua, no sé qué, para los delfines y para los niñitos. Íbamos a probar, interactuar con los delfines antes de trabajar con ellos. Y entonces un día, o sea, 2 días antes de su desaparición, me llamó Jacobo a su oficina y me dijo, me dio un bonche así de artículos. Me decía, mira, de todo lo que he hecho, esto es lo más importante. Guárdalo muy bien y estúdialo muy bien. Y me lo dio. Y al otro día fuimos a nadar con los delfines. Íbamos Lea, Ruth, Jacobo, su esposa Teresa y yo. Y todo muy bien ahí, nos metimos al agua bien fría y todo. Y de pronto, que uno de los delfines que creen atacó a Teresa, a la esposa de Jacobo. Pues nos salimos, ¿verdad?, del agua y dijimos, ¿qué onda con este delfín? ¿Por qué la atacó, no? ¿Qué pasó? Y bueno, nos fuimos medio sacados de onda ahí. Y al día siguiente era 12 de diciembre, cumpleaños de Jacob, ya de la Virgen. Y le hicimos una fiestita ahí, los compañeros del laboratorio, en casa de uno que vivía a 2 cuadras de CEU y nunca llegó. Y dijimos, qué grosero, ¿por qué no vino a su fiesta? Pero ya eran vacaciones de diciembre, cerraban la UNAM, y él iba a ir a Nepal a un retiro de Dzogchen con Sogni Rinpoche. Ven que ayer les hablaba de Rigpa y de cómo la latiz es más o menos lo que se conoce como Rigpa, ¿no? La latiz no distorsionada. Entonces, la práctica de Dzogchen era como muy pertinente para la concepción de Jacobo de la latiz. Y pensamos, pues, que se iba, ¿no? Ya no lo vimos, dijimos, se fue antes, nos dejó plantados, qué mala onda. Pero Jacobo vivía de su salario de investigador, que era 15,000 pesos al mes, más o menos equivalente, lo cual, pues, no era abundancia de recursos y pues vivía al día. Entonces tendría que haber cobrado su sueldo más su aguinaldo. Y se suponía que la UNAM le iba a pagar el boleto, porque íbamos a hacer el experimento también de potencial transferido entre México y la India para probar la no localidad, a ver si a miles de kilómetros ocurría. Ya teníamos el convenio firmado con el Instituto de India, la investigadora de India se iba a quedar en mi casa, ya estaba todo armado y él iba a poner a punto todos los detalles. Entonces le iba a pagar la UNAM su boleto de avión a India. Bueno, dio enero y no regresó. A finales de enero, creo, o principios de febrero, habla su esposa, Teresa. Y dice, no, no lo esperen porque nos vamos a ir a Campeche, no sé qué, no vaya. Y entonces muy tranquilos, pues se va a Campeche, ¿no? Y pasó el tiempo, enero, febrero, marzo. Nunca volvimos a saber ni a oír ni de él ni de su esposa. Abril. Y ya la familia dijo algo está mal. Antes de irse ya tenía problemas con la esposa. Te digo, eran unos pleitazos así espantosos, a tal grado que le tenía miedo a la esposa. Y le comentó a Tony y a su hermano, me da miedo, mi esposa, me tengo que dormir
en mi van, en mi camioneta, porque me da miedo estar con mi esposa. Ya me amenazó de muerte, no sé qué. Y la esposa, pues habló por teléfono y luego la vieron ir a casa de su mamá, o sea, de la mamá de la esposa, a dejar su perrito y nunca más volvió a aparecer. Entonces la familia reportó la desaparición de Jacobo en abril y empezaron las investigaciones. Mientras tanto, nosotros seguíamos yendo al laboratorio a trabajar cada quien en sus investigaciones y un día llegamos, cintas amarillas, todo nuestro material confiscado, todos nosotros sospechosos. Todo éramos así que estábamos siendo interrogados como sospechosos. Finalmente cerraron el laboratorio, nos quitaron todo el equipo que había Jacobo comprado con muchísimo esfuerzo, consiguiendo donativos, becas del CONACYT, de DEGAPA, de no sé qué. Un equipo maravilloso en esa época, nos los quitaron. En el libro decimos así como buitres, ¿no? Todos los investigadores viendo qué sacaban de ahí. Y mi amiga Lea era la que estaba haciendo la tesis de maestría, pero se estaba esperando a que regresara Jacobo para presentar su examen de maestría y entonces todavía no la tenía el título y entonces no hubo quien dirigiera el laboratorio y lo cerraron para siempre. Y la UNAM nunca volvió a financiar, sí. Dices que llegaron y entraron a poner todo. Ok. Ah, que llegaron a confiscar todo, pero ¿fueron las autoridades o los científicos o investigadores de la universidad? Las autoridades confiscaron toda evidencia. Haz de cuenta nuestras bitácoras, todos los registros y así. Y los científicos de la UNAM, el equipo, porque el equipo era muy valioso. Ah, Entonces, pues todavía algunos lo están usando, pero entonces, ¿y qué pasó con todo lo que él te dio a ti para pues bueno, lo leí. ver? ¿No te lo quedaste? Sí, claro, ¿Qué bueno, fue lo que eran buscaron? fotocopias, esas las tenía ya en mi Ah, casa. Y teníamos, en ese entonces habíamos mandado a diferentes revistas arbitradas, Journal of Mind and Behavior y no me acuerdo cuáles otras, los artículos ya escritos y terminados de 3 experimentos en los que participamos, que les voy a narrar. Uno era sobre la teoría sintérgica, otro era sobre el yo como idea, y ya ahorita les voy a platicar, se llamaba nanoestados y microestados de conciencia, donde Jacobo quería ver si los pensamientos tenían unidades, como por ejemplo, como las palabras están hechas de letras, y quería ver si había estas unidades que se pudieran medir. Y les voy a enseñar las fotos, está increíble. Luego otro era, les platicaba ayer que también me tocó participar en la investigación del chamán don Rodolfo. Les contaba que Jacobo había sido becado por el CONACYT para hacer todo un estudio de campo de las diferentes tradiciones chamánicas, linajes chamánicos del país. Y había recorrido desde Chihuahua, desde la Sierra Tarahumara con los maracames, hasta Yucatán y había escrito sobre los diferentes chamanes en esta colección que todavía está disponible, Los chamanes de México. De todos estos chamanes con los que platicó, solo uno estaba interesado en la ciencia y quiso ir al laboratorio. Yo tuve la enormísima fortuna de que me tocó esa investigación, don Rodolfo de Jalapa. Él era un chamán muy reconocido porque hacía curaciones como espirituales, digamos, y era de la tradición espiritualista de Jalapa. Y entonces registramos su actividad electroencefalográfica en diferentes ocasiones y lo registramos en estado de vigilia, así normal, y luego entraba en un estado de conciencia alterada, pero sin ninguna sustancia, nada más con pura práctica meditativa, en el cual curaba. Y a este le llamaba estado de éxtasis. Y registramos su actividad electroencefalográfica, hicimos algunas gráficas
En ese entonces no existía lo que existe ahora de imágenes de resonancia magnética, que te sale el cerebro así rebanadito, todo precioso, no, no existía. Entonces teníamos que matemáticamente hacer todas estas pruebas en los registros y luego se graficaban y se generaba lo que se conoce como topogramas. Ahorita se va a enseñar. Y entonces vimos la coherencia, medimos la coherencia y la frecuencia. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que las cualidades de las sinergias son coherencia y frecuencia para ver si la actividad de esa manera diferente? Ahorita les voy a enseñar las gráficas. Bueno, ese día, regresando a Jacobo como persona, van a ver los resultados, son increíbles. Fue el día que más feliz lo he visto en mi vida. Estaba, pero brincaba de júbilo. Era un poco como infantil en el sentido de que expresaba sus emociones de una manera intensa, tanto el enojo como la alegría, el júbilo. Y nos fuimos a casa de Tony Cara, que vivía en la Roma, con don Rodolfo, Jacobo, a platicar sobre esos resultados. Y estaban tan jubilosos porque era la comprobación de todos los principios de su teoría. Y planeando, íbamos a hacer este registro y esto y todo emocionadísimo. Esa era la parte jubilosa. Ahora, la parte medio difícil del carácter, en esa época Tony y Jacobo eran muy amigos de Carlos Castaneda. He mencionado también a Carlos Castaneda y la cosmovisión chamánica de don Juan Matus, cómo coincide tanto con la parte del budismo y la parte de la teoría sintérgica. Entonces, un día los invitó Carlos Castaneda a, creo que él estaba en el norte, no me acuerdo si en Sonora o en dónde, y fueron Teresa, Jacobo y Tony. Y Jacobo le llevó sus libros como regalo. Y Carlos Castaneda, muy a su manera, se súper burló de su trabajo, de sus libros, y Jacobo se enchiló, se enojó mucho y ya nunca más le volvió a hablar. Pero Teresa, la esposa, quedó encantada con los brujos y con todo esto, ¿no? Entonces, pues ya regresamos, Tony, muy amigo de Carlos Castaneda y con un enorme respeto entre sí, entre los dos. En esa época, Carlos Castaneda fue a Casa Tibet a darnos cursos. Nos daba, él diseñó unos ejercicios físicos que se llamaban tensigridad. Nos dio el curso y nos hablaba de su cosmovisión y todo esto. Muy, muy amigos. Pero Jacobo le tenía rencilla, así, no, no lo toleraba, no se hablaba de Carlos Castaneda en el laboratorio, vetado. Entonces, te digo, era muy intenso en sus emociones, pero su cerebro, increíble, increíble, trabajaba a una velocidad y lograba integrar todas estas distintas cosmovisiones, prácticas y todo, con una velocidad vertiginosa. De los momentos de mayor comunicación y alegría que recuerdo con él fueron dos. Uno en el que estaba yo analizando milisegundo a milisegundo los registros para lo de este experimento de nanoestados. Y le dije, Jacobo, mira, o sea, cambian instante a instante, pero parecen una unidad. Digo, igualito que como dice el budismo de la conciencia. Cuando lo vio y vio que era justo lo que, o sea, así también, wow, o sea, se maravillaba, o sea, no era así muy, no, 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 se maravillaba como un niño chiquito que ve algo que le fascina. Fue así un momento de mucho descubrimiento. Y otro me acuerdo un día que estábamos platicando lo que les decía yo ayer de esta teoría de Gaia como un ser vivo, la madre tierra. ¿Y dónde está el cerebro de Gaia? Y entonces yo le dije, pues yo creo que el cerebro son los grandes mantos acuíferos. Y le dije, mira, había yo tomado una clase en química de las moléculas de la superficie del agua y le decía, la estructura de las moléculas de la superficie del agua que está sin movimiento son igualitas a las de silicio, del cuarzo y no sé qué. También así como, wow, ¿no? Entonces era increíble platicar porque tenía esta fascinación por aprender y un profundo respeto.
pero pues también era que se enchilaba, ¿no? De vez en cuando, bastante. ¿Qué más les platico? Bueno, era muy lindo estar los jueves, nos íbamos a practicar. No había registros, no había nada, y nos íbamos a veces al espacio escultórico en CEU, a veces a otros lugares, y pues era simplemente practicar juntos. También daba prácticas de meditación en la Facultad de Psicología, en el auditorio, y se súper llenaban, ¿no? Daba su práctica de la meditación autoalusiva, esta práctica de integración. Entrar al laboratorio era cambiar de dimensión. Todos los que trabajábamos ahí teníamos absoluta pasión y fascinación por el estudio de la conciencia, por el descubrimiento. Todos eran inteligentísimos y podías hablar de lo que quisieras y todo el mundo, una comunicación increíble así de ¡wow! Todo el mundo fascinado. Y teníamos sesión de seminario los miércoles, donde cada quien platicaba pues de sus experimentos, de lo que estaba haciendo, pero invitábamos también investigadores, entonces pues la experta en delfines, para lo de los delfines, y el experto en no sé qué, entonces platicábamos así de temas, que si los fractales, que si, o sea, era muy enriquecedor. Y pues sí, le encantaba compartir. Sus clases teóricas eran muy teóricas. Me acuerdo una de mecanismos de la memoria y no sé qué tenía. En un principio muchos libros publicados por Editorial Trillas, libros académicos para los estudiantes de psicología. Y ya después, cuando empezó a escribir sobre otros temas, empezando con el libro, el de los chamanes, se lo publicó con ACID, pero ya luego escribió el de Pachita, y ahí sí, ya nadie lo quería publicar. Entonces fue que se le ocurrió crear su instituto y su editorial, IMPEC, y él autopublicó la mayoría de sus libros al final, ¿no? Pues libros donde era su pensamiento filosófico o cosas más aventuradas, donde las editoriales pues no querían comprometerse. Entonces muchos de estos libros están disponibles en la página de su hija. Su hija Estuche heredó todos los derechos de autor, entonces ella tiene remanentes de esas publicaciones de ese entonces y pues ahora son muy valiosos porque son muy escasos. Pero Estusha, la página creo que jacobogreenberg.com, no estoy muy segura. Y ahora Penguin Random House el año pasado le compró los derechos a la hija y está reeditando muchos de los títulos, así que son mucho más fáciles de conseguir. En cualquier librería o en Amazon o lo que sea los pueden encontrar. No son todos, creo que publicó 56 libros, pero hay varios, entonces están estas nuevas ediciones. A su hija la adoraba, era la luz de su vida. La quería, la consentía, la apapachaba y todo su amor era para su hija. Esto ya es música y iba al laboratorio de vez en cuando. Todavía era jovencita, tendría 18, algo así en esa época, así toda hipilona con su música y esto. Y se llama Estusha porque la mamá de Jacobo se llamaba Estusha. La mamá de Jacobo era el hijo mayor del primer matrimonio de su papá. Y su mamá tuvo cáncer en el cerebro y murió de cáncer en el cerebro. Pero pues los tratamientos, imagínense, las quimios y todo, muy agresivos. Y él como hermano mayor era el que cuidaba a la mamá. Entonces para él fue muy terrible esta enfermedad y la muerte de su mamá le impactó emocionalmente muchísimo. Y por eso se dedicó al estudio del cerebro para poder entender ese trauma tan grande que pasó de chico. Y por eso yo pienso que no es posible la hipótesis de que él solito se hubiera desaparecido, se hubiera ido voluntariamente, porque adoraba a su hija más que a nada. Y su pasión era el estudio del cerebro para entender por qué el tumor de su mamá. Y ya que estaba desaparecido Jacobo, su hija tuvo un tumor en el cerebro. Yo pienso que es completamente imposible que hubiera voluntariamente renunciado al mundo
Y si hubiera sabido que su hija estaba padeciendo lo que su mamá, habría estado a su lado, estoy 100% segura. Por lo cual yo descarto muchas de las hipótesis de su desaparición, porque él nunca se hubiera separado de su hija sabiendo que tenía cáncer en el cerebro, igual que su mamá. Entonces, pues no. Su hija vive, fue un tumor que le quitaron y todo bien. Sigue siendo una música muy, no es tan famosa, pero es muy virtuosa, muy buena, como tiene su conjunto musical y todo. ¿Qué más te puedo platicar? No, ya había desaparecido, por lo cual yo pienso que ya estaba muerto, porque si se hubiera enterado, habría estado ahí. Entonces, yo pienso que eso de que se fue, no sé qué, no. De su primera esposa, Lisette, que es un encanto. La que era nefasta era Teresa. Y después de todas las investigaciones de la policía, 7 años hicieron investigación, pues la más factible teoría es que la esposa lo mató, porque coincidía con muchas cosas, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia, porque pues ya después de tantos meses, pues nunca se encontró un cuerpo, entonces no hay ninguna evidencia. Y por lo tanto todo son especulaciones, ¿no? No hay nada que sea. Le encantaba comer, nos íbamos a comer a un restaurancito así de buffet que había ahí cruzando en Avenida Universidad o a las quesadillas. Le gustaba cocinar, íbamos a su casita de Tepoztlán a hacer chiles en nogada, no sé. ¿Y qué más? Pues bueno, era maravilloso, maravilloso poder estar con una mente tan brillante y con una persona tan apasionada por lo que hacía. Sí. Comentario, cuando quieran hacer una pregunta, ¿podrían alzar la mano, por favor? Sí, gracias. Porque estamos transmitiendo por Zoom y también tiene que estar pegado el micrófono, como así. Ay, gracias, sí, justo, Atlantis. Gracias. Atlantis y el director era Zimmerman. No me acuerdo su nombre, pero Zimmerman, el doctor Zimmerman, sí. Hola, me oyen. No quería, estoy muy interesante en la historia y no quiero cambiar el tema un minuto, pero quería saber si en los estudios en ese tiempo había conexiones con los científicos de la computadora, lo que estaba pasando en esa científica, como tenemos ahora el AI, ¿no? Exacto. ¿Había conexiones en ese sentido de lo que tú estabas haciendo en meditación y Sí. budismo con la científica de los Ajá. avances del el computador? Gracias, sí, por la pregunta. Pues en ese entonces no existía el Internet. O sea, cosa que hoy en día es tan común, no existía. Por lo tanto, no existía el email, nos comunicábamos por fax. Entonces, pues te llegaba la hojita y se imprimía. Y sí, sí había comunicación. Te digo que, pues la razón por la cual quería estudiar a los lamas era porque Francisco Varela en Chile estaba llevando a cabo ese estudio. También estaba en contacto con distintos científicos, uno que visitó el laboratorio con frecuencia, Amit Goswami, él es físico cuántico de la Universidad de Oregon. Eh, y bueno, sí, ahorita te digo más nombres, pero ay, ahorita encuentro el nombre, se me fue en la memoria. Pero sí, sí había mucha comunicación y era vía fax. Me acuerdo, en el laboratorio, la persona que llevaba toda la parte técnica de las computadoras y todo esto, Marta, Marta y su esposo, llevaban todo. Y me acuerdo perfecto el día que llegó Marta y nos dijo, ¿qué creen? Acaban de descubrir algo que se llama Internet. Es algo fabuloso. Puedes escribirte con otras universidades y te conté. Y wow, o sea, el Internet empezó en esa época y era interuniversidades para formar esta red precisamente de científicos que pudieran comunicarse. Pero bueno, era algo que estaba en pañales apenas.
Hoy en día, Lea y yo tratamos de reunir a las personas que colaboraron con nosotros. Hace el año pasado hicimos el primer encuentro celebrando los 30 años y asistieron pues todos los que estábamos en el laboratorio, cada uno a compartir lo que ha hecho a partir de entonces. Pero Lea tiene la intención de replicar el experimento de potencial transferido. Tenemos muchas limitaciones económicas porque todo el equipo pues, lo hemos comprado con nuestros propios recursos y el que nos alcanzó a comprar no fue tan bueno. Entonces, pues estamos tratando damos cursos, cosas para juntar fondos para el equipo. Pero Marta y su esposo, Francisco, están llevando a cabo toda la parte técnica, igual que con Jacobo. Entonces, es una cosa maravillosa que Marta esté con nosotros. Y como les decía, en aquella época estos 20 minutos eran una cámara negra, no sabíamos qué hacían, ¿no? Entonces, basado en los resultados de don Rodolfo, mi propia hipótesis es que la práctica de la compasión incrementa muchísimo la coherencia cerebral y por lo tanto la sinergia del cerebro. Y la práctica de mindfulness o la atención unipuntual, pues también, ¿no? Entonces, hicimos un grupo de voluntarios hace principios del año pasado, del 2024, que tomaron el curso que yo doy de mindfulness y el de compasión. Fue un curso 4 meses y después han estado practicando y ellos han sido los sujetos experimentales. Entonces, estos 20 minutos, ahora diseñé una práctica que es de mindfulness y compasión y lo hacen en parejas y el grupo control, pues son personas aleatorias ahí que van al laboratorio, pero también están en contacto, aunque no llevan a cabo la práctica. Los resultados técnicos, así cuantitativos, han tenido mucha dificultad porque se nos ha metido mucho ruido en ese equipo, pero los resultados cualitativos son maravillosos. O sea, lo que reportan los sujetos después de la práctica es de muchísima conexión, comunicación, empatía, se sienten uno al otro y anecdóticamente estas parejas, por ejemplo, han sentido lo que le está pasando a la otra persona a distancia. Una de las parejas, por ejemplo, dos chicas, le habla una a la otra y le dice, te estoy viendo tocar el piano con una maestría increíble. Y le dicen, pues yo no toco el piano, pero estoy escribiendo un artículo sobre un maravilloso pianista y estoy completamente metida en el teclado escribiendo sobre este fantástico pianista, ¿no? Entonces, como que no, lo que decías, como que no lo interpretas exacto, pero tienes eso. Otra compañera le decía, es que siento que es un momento tan feliz en tu vida, te estoy sintiendo completamente plena y dichosa. Y me dice, acaba de nacer mi nieta. Entonces, como que sí hay esta comunicación entre las personas a nivel cualitativo, y ahora ya hay metodología de investigación cualitativa que puede validar mucho de esto, pero a nivel cuantitativo el que tenemos un poquito de dificultad, pero ahí vamos en el intento. Entonces seguimos con las ganas de replicar todo esto. Sí. Ay, buenos días. Pues Hola. muchas gracias por todo este compartir. Estoy así con la cabeza que me va a explotar. Tengo varias preguntas y comentarios. Uno, ¿en qué época fue como el apogeo del laboratorio? Pues los principios de los 90s, Ah. digamos que del 92, 93 a finales del 94, todos estos experimentos estaban así, como wow, wow, todo estaba funcionando súper bien. Ahora, una cosa es que el laboratorio tuviera buenos resultados, sin embargo, fue una época terriblemente difícil emocionalmente para Jacobo, no solo por sus problemas personales, sino porque la comunidad científica estaba totalmente en su contra, acostumbrados de alguien que era 100% de ciencia dura, de libros técnicos y todo esto, a alguien que habla de la chamana Pachita que hacía operaciones y producía órganos de la nada, se volvió loco, ¿no? Entonces,
En los congresos, al rincón, como que nadie lo pelaba, ¿no? Donde hubo mucho más apertura que en México o en España. En España como que más abierta, y entonces lo invitaron a un congreso donde pudo exponer todo y regresó bien feliz. Le hicieron varias entrevistas y estas entrevistas están en el internet. Incluso hay una donde sale Tony, Jacobo y no me acuerdo quién más. Hay otra con don Rodolfo. Pues de pronto hay ciertas entrevistas por ahí. Y entonces sí era muy difícil emocionalmente para él y estaba devastado por toda la burla de que era objeto en la comunidad científica. Bueno, gracias. Y regresando al tema este de la desaparición, en alguna entrevista de internet vi que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo había invitado varias veces a participar con ellos y que él no había aceptado porque sabía que lo que estaba descubriendo pues era un arma de doble filo, ¿no? Dependiendo en las manos de quien caiga o en el corazón de quien caiga Exacto, podía pues usarse para bien o para no tan bien. exacto. ¿Existe como alguna posibilidad, no de que estuviese muerto, sino de que lo hubieran de alguna forma secuestrado para trabajar para investigaciones? O sea, ¿hay esa Pues mira, posibilidad? en Netflix está la película que hizo Ida Cuellar, un cineasta catalán. Investigó por muchísimos años, nos interrogó a todos los que estuvimos en contacto con él y su hipótesis es que lo secuestró la CIA y presenta mucha evidencia al respecto. Yo lo dudo un poco por lo que les digo de que quería tanto a su hija, a menos que lo tuvieran completamente aislado y no hubiera tenido forma. Sí era muy objeto de interés por la CIA, de parte de la CIA, precisamente este experimento de potencial transferido, porque era alguna manera de probar científicamente esta comunicación entre cerebros. En la época de la cortina de hierro de la Guerra Fría, había esta, así como la carrera espacial, había una carrera por investigar todas estas facultades psíquicas porque querían hacer un arma de la telepatía. Entonces había muchísima investigación. Les comentaba yo ayer que de chiquita leí un libro de investigaciones detrás de la cortina de hierro, ¿no? No sé si vieron la serie de Upside Down, ¿cómo? La de Winona Ryder. eh, ¿Cómo? Stranger Things, ahí hablan precisamente, es como que un laboratorio clandestino de investigación psíquica de Rusia, ¿no? De la Unión Soviética en esa época. Y bueno, estaba esta carrera y obviamente la CIA, pues, ¿no? Igualito que la NASA y estaba en competencia con los soviéticos, igual ahí la CIA. Entonces, después de que vencieron los archivos de la CIA, están justamente los apuntes y las investigaciones del potencial transferido. Era material clasificado por la CIA. Entonces sí había efectivamente un interés y Jacobo hizo su doctorado en el laboratorio del doctor Roy John, un gran neurofisiólogo de esa época que vivía en Nueva York, pero que era gran amigo de los cubanos, mucho cariño por Cuba, y él fue, Roy John, quien llevó las neurociencias a Cuba, y por eso Cuba era una potencia en investigación de neurociencias, gracias a Roy John. Pero entonces, obviamente, Roy John estaba en la lista más que negra de la CIA, porque pues era un enemigo, ¿no? Y pues todos los que estaban en su laboratorio estaban en la lista de la CIA, en la lista negra. Y Jacobo hizo ahí su doctorado. Entonces, pues también narra, tiene un libro que se llama La batalla por el templo, que es autobiográfico, y narra cómo de pronto llegaban los de la CIA al laboratorio, no sé qué, y querían que Roy John colaborara con ellos, a lo cual se negó, porque lo querían era armas psíquicas. Y pues se negó Roy John, obviamente Jacobo también. Sin embargo, pues sí, siempre estuvieron en la mira, ¿no? Porque era un objeto de mucho interés de la CIA. Que se lo hayan secuestrado, pues ahí, no sé,
según Ida Cuellar, es bastante factible. Y según la investigación del comandante Padilla, parece que la Teresa era como agente de la CIA, porque resulta que de su título de psicóloga y todo esto, falso todo. Entonces, pues no sabemos. Lo que sí sé, porque me constó, es que quién sabe qué energía rara tenía Teresa, que el delfín la atacó, algo habrá sentido, ¿no? Pero pues, no. Hasta ahí llega lo que yo puedo atestiguar. Lo demás son especulaciones. Sí, bueno, las últimas dos, perdón, por dejar acapar del micrófono. Las voy a hacer y ya tú las respondes como quieras, si quieres. Si lograron hacer experimentos o más estudios en torno a los delfines, esa una. Y la otra, con respecto a la celda de Faraday, o sea, estas celdas aíslan electromagnéticamente, pero los cuantos son aún más sutiles que esta información sí pasa. Esa es como la forma en la que se puede explicar un poco cómo es que, es pregunta, ¿eh? Cómo es que a pesar de que están las personas dentro de estas celdas, siguen comunicándose. Y esto relacionarlo con la zona del silencio. ¿Se han hecho estudios ahí, como con gente meditando? Ok. Pregunta número 1, los delfines no. Ya no se siguió haciendo investigación con delfines. Toda la investigación se paró. Imagínense, nosotros éramos jovencitos, o sea, fue hace 30 años, que desapareció un poquito más de 30, en diciembre del 94. Entonces, no teníamos guía. La UNAM cerró por completo el laboratorio, dejó de apoyar y financiar cualquier proyecto relacionado con meditación. Hoy en día no quieren que hagamos esos experimentos. Sigue vetado Jacobo de la Facultad de Psicología. Entonces, pues no hubo manera. Nosotras, Lea y yo estábamos así en esta orfandad académica, nos dispersamos un poco. Lea ya estaba embarazada y entonces creo que su tesis, no me acuerdo si la hizo embarazada, el examen de la maestría. Y pues las dos ya estábamos casadas en esa época, pero pues nos dedicamos ahora sí que el reloj biológico a tener nuestros hijos, ¿no? Y a ser mamás. Entonces cada quien por su lado con sus hijitos, yo seguí dando clases de química, Lea danzas circulares y cosas un poco más artísticas. Y ya, pero les platicaba que Lea y yo estamos así, interconectadas de alguna manera kármica. En 2004, 96 nació mi hijo. Jacobo desapareció en diciembre del 94, me embaracé en 95, nació en 96. La hija de Lea nació recién también en 95. Entonces, pues, la maternidad y todo esto, ¿no? Y luego yo me fui a vivir a Miami en enero del 2004 por el trabajo de mi esposo. 6 meses después, Lea llega a vivir a Miami con su familia. Y entonces nos encontramos, qué alegría, no sé qué. Y Amit Goswami, este investigador de Oregon, que estuvo en los experimentos de potencial transferido, quedó tan fascinado con lo que vio que decía, es la evidencia de Dios, ¿no? Él decía. Y fundamentó su teoría de, ahorita les digo el nombre de activismo cuántico, algo así, con estos experimentos. Amit Goswami fue a Florida a dar un curso de fin de semana de este idealismo cuántico, y Lea y yo fuimos a ver a Amit Goswami en 2009, 10, algo así, y fue platicando con él de los viejos tiempos, de cuando iba a tomar tequila, cuando iba al laboratorio, no sé qué, que nos dijo, ¿y qué pasó con todos esos experimentos, con todas esas publicaciones que no se publicaron porque obvio las revistas no las quisieron publicar porque pues ya había desaparecido Jacobo? Le digo, pues están en nuestro cajón guardadas. Y nos dijo, no, no puede ser, tienen que publicarlo, pero tienen que platicar también qué fue de ustedes como mujeres, ahora sí que después de este trauma de que cerró y desapareció y no sé qué. Entonces nos animó a escribir el libro que está aquí, Alicia en el País de la Conciencia.
Entonces Lea y yo nos empezamos a reunir periódicamente. ¿Han visto la película de Harry Potter, El Pensadero de Dumbledore, que se ponía la varita y sacaba sus pensamientos y los echaba así como una pilita bautismal? Hagan de cuenta, todos nuestros recuerdos, nuestras emociones, todas las empezamos a vaciar en el libro, que es así como nuestro pensadero de Dumbledore, ¿no? Y fue muy terapéutico porque realmente, emocionalmente, pues había sido muy traumático eso. ¿Cuál otra pregunta me hiciste? ¿Ya se me olvidó? La zona del silencio. Nosotros no hicimos investigación en la zona del silencio, pero pues quien trabajó ahí siempre fue Carlos Castaneda. Entonces, no es una investigación científica, pero pues si lees sus libros, sí hay mucho de las prácticas contemplativas que llevaron a cabo ahí. La no localidad. ¿Qué quiere decir la no localidad? No quiere decir que las partículas sean tan chiquitas que atraviesen la malla. Quiere decir que es una comunicación distinta. Ayer les explicaba las cualidades de la latiz sin distorsión. Y una de esas cualidades es la no localidad, que es un principio cuántico. La no localidad que no tiene distorsión. ¿Se acuerdan que les explicaba que según Jacobo, el espacio y el tiempo son resultado de una distorsión de la latiz? Y la latiz sin distorsión es más allá del espacio-tiempo. Y a eso se le llama no localidad. La intención de la cámara de Faraday y la distancia era probar la no localidad, porque si ocurrían simultáneamente a pesar de la distancia, era una prueba de que no había precisamente pasa la partícula y se desplaza hasta llegar acá. Por eso queríamos hacer el experimento con India, porque eran miles de kilómetros y si resultaba que sí funcionaba, pues estábamos probando la no localidad. Y ahora si resultaba que funcionaba entre delfines y niños, imagínense, estábamos probando la interconexión no solo entre seres humanos, sino entre especies. Y esto te da un profundo sentido de responsabilidad universal. Y ahí sí ya no te puedes hacer guaje porque todo lo que el bienestar o lo que estamos dañando a los animales nos afecta y estamos afectando también. Es eso un poco, ¿no? La no localidad, como esa conciencia grande que nos permea a todos y que todos estamos nutriendo continuamente, ¿no? O sea, esa conciencia existía en los pueblos chamánicos. Claro, no solo en los pueblos, o sea, en los pueblos originarios, las tradiciones chamánicas y todas las grandes tradiciones de sabiduría orientales, como por ejemplo el hinduismo y el budismo, tienen esta misma cosmovisión. Y gracias a la apertura mental y curiosidad de Jacobo, fue que estudió muy a fondo todas estas tradiciones, incluida la tradición chamánica americana, y pudo sustentar y armar su teoría con muchas cosas que se han sabido desde siempre, o al menos desde que se escriben. Pero muchas de estas prácticas pues tienen miles de años, ¿no? Y él simplemente tuvo buen oído y buena curiosidad, y entonces les dio el lugar de importancia que se merecían. Antes, pues la cosmovisión chamánica se veía con menosprecio, ¿no? Y él tuvo el profundo respeto y admiración, y gracias a eso pudo formular su teoría sintérgica. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, me disculpo porque a lo mejor ya dijiste mm, algo o algunas de las cosas que yo no comprendo. Nada más te quiero hacer partícipe humildemente eh, de decirte que haz de cuenta que en mi caso estoy aquí como naciendo. Entonces, no estoy comprendiendo muchas cosas. Yo sé que no es fácil la teoría por lo que oí ayer. No quiero comprenderla de la noche a la mañana. Hay conceptos que sí me quedan claros, pero
a lo mejor la familiaridad con la que hablas de fulano, sutano, mengano, perengano, para mí es completamente ajeno. Entonces, no sé si cuando haces referencia a ciertas personas o ciertos momentos, a lo mejor pudieras acotar un poquito más para que para mí fuera comprensible. Claro que sí. Eso por una parte. Por otra parte, este, mm, no sé cómo expresarlo, pero en términos de la misma descripción, no sé si la primera parte estaba o no considerado como hablar de la parte biográfica de Jacobo. Lo estoy viviendo anecdóticamente y a lo mejor mi cerebro muy cuadrado me pide un poco de temporalidad, como hace un rato ya lo hiciste, cuando dijiste, cuando preguntaron aquí los años 90, porque de pronto entre las preguntas y las respuestas y la explicación me siento como muy perdida. No sé si soy clara. Claro que sí. Como irle dando temporalidad, Sí. espacio, tiempo, circunstancias, contexto. Muchas Yo gracias. agradecería muchísimo Sí, claro. para no sentirme como tan desesperada, Ay, tan no, perdida. perdón. Y gracias por tu Muchísimas gracias, participación. perdón, por eso dije Sí. humildemente, porque a lo mejor la ajena o el bicho raro soy yo aquí y No, no, todos saben de está qué están maravilloso hablando. que lo preguntes. Gracias. Bueno, nada más así para acotar. El laboratorio del doctor Roy John en Nueva York, Jacobo hizo su investigación doctoral en los años 80 y él pues era amigo de Cuba desde antes. Entonces regresó y regresando de hacer esa investigación, empezó a formular su teoría sintérgica. Les platicaba ayer que el IMPEC lo quiso financiar para poder publicar estas teorías en la época del presidente José López Portillo, porque era Margarita López Portillo la que lo iba a financiar. Cuando yo estuve en el laboratorio fue principios de los 90, como del 92 al 94. Esa fue la época, pues ahora sí que de esplendor, pero también donde fue objeto de mucho, pues, desprecio de la comunidad científica. El doctor Amit Goswami, que iba a menudo al laboratorio, físico cuántico de la Universidad de Eugene en Oregon. Él todavía es muy activo, fundó una Quantum University, que está ubicada en Hawái, pero él también sigue muy activo publicando. ¿A quién más mencioné de médico, de doctores? No, Roy John americano, amigo de los cubanos, los 80, que Jacobo hizo el doctorado ahí. La investigación de Ida Cuellar, el cineasta, la llevó a cabo hace como unos 15 años que empezó con esta investigación a entrevistar a todos los que estuvimos en contacto con Jacobo. Su película finalmente la presentó hace como 2 años en premieres en distintas salas cinematográficas y hoy en día está en Netflix. Se llama El secreto del doctor Grimberg y ahí viene toda esta hipótesis de que la CIA se lo secuestró. El director de Atlantis, el doctor Zimmerman, se interesaba en delfinoterapia para niños autistas. Ajá, sí, no, pero está muy bien. Ajá, Lo que me resulta comprensible es cuando tú me dices, López Portillo, cuando tú me dices, fulano de tal, entonces yo hilo la parte, social, la parte política, la parte, científica, y entonces puedo claro, tener como más explicaciones o otro nivel de comprensión, ¿no? O sí, sea, claro. ¿quiénes estaban en los 90?
quiénes eran las autoridades a nivel institucional en la UNAM, quiénes estaban a nivel político, cuáles eran los criterios que estaban prevaleciendo, cuáles serían los intereses. No sé, mi cabeza se va Sí, por ahí. claro que sí, Se por queda supuesto, ubicarlo en el contexto, sí. so- Digamos que social, finales, político, científico, claro, como para decir, bueno, pues no es nuevo que hasta la fecha todo esto pueda ser satanizado, claro. no se quiere ver, o sea, no se quieren muchas veces, muchas cosas ver por muchos intereses, ¿no? De mucha índole, pero bueno, nada más, gracias. Ajá. Muchas gracias, sí. Bueno, pues ustedes aquí en la península pueden ver testimonio de el interés y respeto de López Portillo por todos estos conocimientos ancestrales. Fue un presidente políticamente cuestionable, económicamente terrible, pero profundamente culto y apasionado por la historia de México y por los pueblos originarios. Él financió la mayoría de las excavaciones del INE aquí en la península. Muchas zonas arqueológicas se descubrieron gracias a que López Portillo era apasionado de la historia de México. Entonces, pues sí había un profundo respeto por estas tradiciones. Y bueno, el hecho de que Pachita estuviera en la antesala de los pinos habla de que al menos sí creían en eso, ¿no? Si no, no lo hubieran mandado llamar. Así es de que sí, fue como una coincidencia afortunada que el gobierno de México estuviera interesado y tuviera respeto y creencia en todas estas conocimientos ancestrales de nuestras culturas. Gracias. Sí. Hola. Oye, a mí de lo que dijiste ayer, de la visión ultraocular, también en el documental o en Netflix decía que empezaban a hacer, o sea, de los niños que veían, que leían o veían sin los ojos, ¿no? Con sus sentidos. Pero como que nunca, no encontré mucha información de por qué dejaron de hacerlo o cuál fue, por qué llegó Jacobo a hacer estos estudios. Parece que fue en Guadalajara, ¿no? Donde empezó con estos niños y que al final los niños empezaban a ver cosas que los asustaban y dejó de hacerlo. ¿Nos podrías contar un Claro. poco de eso? Les platicaba sobre la concepción del campo neuronal de Jacobo el día de ayer, que como la suma de la actividad eléctrica de todas las neuronas genera este campo. Este campo con las propiedades que les explicaba yo el día de ayer. Entonces, y les decía, pues la visión neurocientífica, neurofisiológica, es que la corteza cerebral está como muy especializada, ya hay zonas para cada uno de los sentidos y la zona de la corteza visual es esta parte occipital, la parte de aquí. Entonces, sí, el campo neuronal es el que interactúa con la información de la latiz. No tendría que ser específicamente una región de la corteza, sino que todas las neuronas podrían intervenir en este proceso, tanto de interacción con la información como de interpretación. Y por eso estaba tan interesado en la visión extraocular, es decir, donde para ver no necesitabas de la retina. Y entreno a estos niñitos a ver con las manos. Tú nos podrás platicar mejor. Hay niñitos que pueden leer, ver colores, todo esto con las manos o con los piecitos o así, ¿no? Y su hermano David, Dudi, era chiquito y lo entrenó en esto. Él les puede platicar más de eso. Tiene un blog que se llama Yo Somos, un podcast muy interesante. Y él platica de cuando era chiquito y efectivamente, de alguna manera, con esta práctica estás, ahora es como dicen, abriendo tus canales de recepción. Y les decía, la realidad, o sea, la posibilidad de información es amplísima y no todo es sutil, mucha es de bajo nivel, ¿no? De baja sintergia. ¿Y qué te es más fácil, conectarte con algo de muchísima energía o algo de poca energía? Es más fácil algo de poca energía. Entonces, puedes llegar a conectarte con aspectos de la realidad que tenemos bloqueados por
la socialización. Los niños pequeños tienen acceso a muchos aspectos de la realidad que los adultos no, pero dicen, ay, estoy viendo esto, estoy viendo que, ay, no, eso no existe, eso no existe, eso no es verdad. Hasta que aprendes que eso no existe y entonces, pues no existe y lo dejas de percibir. Pero los niñitos están mucho más abiertos y con estas prácticas aún más. Y en efecto, uno de los side effects no deseables es que pueden percibir cosas que les dan miedo, ¿no? Entidades, situaciones. Yo cuando era chica, desde que tengo uso de razón, me conectaba con cosas así que me aterraban, veía entidades o podía ver lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam cuando yo era chiquita y mi recuerdo de la infancia es de terror y no lo podía yo interpretar y me decían que estaba loca, o sea que eso no existía. Mi abuelito me dio los libros de Salvador de Freixedo como a los 7 años para que los leyera y entendiera. Pero me fascinó tanto Jacobo porque tenía la valentía de estudiar cosas que yo viví de chica y que me aterrorizaban. Y decía, vamos a estudiarlo con la ciencia. Y el budismo me fascinó también porque tiene toda esta cosmovisión amplísima de los 6 reinos de existencia que están descritos y están dibujados en tancas y en murales que tienen 2000 años y ahí están. No estás loca, estás viendo aspectos de la realidad que otras personas no vemos pero los niños chicos tienen esta habilidad. Carlos Castaneda decía que tenemos el punto de encaje, que se puede mover y depende de dónde lo muevas, percibes un distinto aspecto de la realidad. Y decía Carlos Castaneda que el punto de encaje de los niños está flojito, digamos, se mueve fácilmente. Y conforme nos vamos socializando, lo vamos fijando en la realidad consensuada de lo que es verdad y lo que no es verdad, y te la vas creyendo. Y por una parte, pues esto es sano porque te permite relacionarte de una manera sana con todo el mundo. Por otra parte, es triste porque hay aspectos de la realidad que podrías explorar de forma directa y que pues hoy en día no se puede, ¿no? Entonces, sí, ese es un side effect que hoy en día todavía muchos niñitos están padeciendo. O sea, los que están entrenándose hoy en día, ves cosas que te dan miedo y entonces tienes que aprender técnicas para protegerte y cerrarte a cosas que te den miedo. Sí. Hay una pregunta en Zoom Ah, sí. di Ay, sí, que, los de Zoom que si estuviste en alguna de las sesiones en casa de Pachita, pregunta No, Rodrigo. no, No. es horrible. No, cuando yo llegué al laboratorio ya Pachita ya había muerto, o sea, ya no, yo no la llegué a conocer. Ujú. Solo yo conocí, pero ¿quién fue Pachita? Ay, muchas gracias por tu pregunta, sí, porque ayer les platicaba que cuando Jacobo fue a Los Pinos en la época de López Portillo a buscar apoyo gubernamental para fundar su instituto, en la antesala, para ver a Margarita López Portillo, la hermana de José López Portillo, conoció a esta gran chamana mexicana de la Ciudad de México, que estaba haciendo antesala también, porque la consultaba a Margarita, ¿no? Era así como su chamana de cabecera. Entonces Jacobo estaba sentadito esperando y llegó Pachita. Y él narra en el libro La batalla por el templo, que cuando entró Pachita a los pinos, todos los pájaros se volvieron locos, empezaron a cantar, que una cosa así, y que se sentó junto a ella, pues su energía era poderosa. Empezaron a platicar ahí en la antesala y Pachita invitó a Jacobo a trabajar con ella. Ella trabajaba en la Ciudad de México. Jacobo estaba así como que en la cúspide de neurocientífico, neurofisiólogo reconocido, y fue a trabajar con Pachita. Y Pachita hacía estas cirugías chamánicas donde con un cuchillo de campo abría el estómago y generaba órganos y lo cerraba con la mano y cosas
cirugía con hongos y sacaba o sea, de estas cuestiones chamánicas que Jacobo presenció, fotografió y entonces le rompió todo su esquema y decía, ¿cómo puedo explicar lo que estoy presenciando? Y fue que se cuestionó tanto que llegó a la teoría sintérgica que estuve explicando ayer, donde tuvo que cambiar el paradigma fundamental de la explicación de la conciencia y decir, la conciencia es la base a partir de la cual surge la materia y no al revés, porque hoy en día el paradigma es la conciencia surge de la materia, surge de la actividad del cerebro. Y él dijo, no, la conciencia está primero, es la base, y a partir de la interacción con esta base fundamental, que llamó la latiz, es que surge la materia. La materia es una distorsión de la latiz, lo que estaba yo explicando ayer, y eso le permitió explicar lo que estaba presenciando. Hay un libro que se llama Pachita, lo publicó Jacobo sobre sus experiencias con Pachita, y este fue su condena en el mundo científico. A partir de entonces, pues todos los científicos decían, este se volvió loco y empezó a ser pues objeto de burla, ¿no? Eh, sí, tú primero. Sí. Sí, qué razón. Ok. Bueno, me gustaría compartir que siempre desde muy pequeña mi pregunta sobre la vida, sobre, sobre Dios, si le podemos llamar sobre Dios, y he visto desde varias religiones y que las filosofías, me llama mucho la atención estas preguntas de qué hay más allá siempre de todo esto. Así que tengo muchas preguntas. Sin embargo, ahorita con lo de Pachita, he escuchado que era como medium, que un rey azteca fue el que estuvo dentro de Pachita, por el cual ella lograba pues cambiar los órganos. Estaba dentro de ella el rey azteca, es lo que yo he escuchado. Ella En decía, sí, en una que versión del chamán Ferbroca que cuenta la historia también de Jacobo Grinberg con Pachita. sí, Entonces, lo que mencionas, ¿no? De que hay también ciertas, se podría llamar también dimensiones, frecuencias, que muchas veces tal vez no las logramos en su totalidad comprender, pero ahí están y suceden. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se sabe sobre Pachita y este rey azteca que estaba dentro de Pachita a la hora de hacer las intervenciones de extraer los órganos? sí, ella aseveraba que era Cuauhtémoc quien entraba en ella y curaba. Entonces, pues era, como bien dices, como una medium, ¿no? Era un canal. Muchos chamanes tienen esta cualidad de canalizar energías que no sabemos si era Cuauhtémoc, que era un ser iluminado o era la latiz de esta capacidad, pero en efecto eso era con don Rodolfo, a quien yo conocí, con quien trabajé, entraba en un estado de alterado de conciencia, que él denominaba estado de éxtasis, y en este estado curaba. Entonces, sí son como un estado distinto de conciencia en el cual puedes acceder a lo que en el budismo se le conoce como siddhis, ¿no? Como realizaciones de la mente o de la conciencia. Y pues no sabemos si existe Cuauhtémoc, que se canalizaba a través de ella, o ella le llamaba a esta energía curativa o a este poder Cuauhtémoc, pero en efecto era un estado alterado. Tengo más preguntas. Igual sobre la desaparición de Jacobo Greenberg, igual hay muchas cosas que luego no se hablan, precisamente como lo han comentado anteriormente. mm,
no, hay muchas cosas que tal vez están como ocultas, pero ya existían desde antes. Entonces, igual he visto que la probabilidad, ¿no?, de que Jacobo haya cruzado algún portal por él mismo, que tiene que ver con un contacto extraterrestre, porque también que los mayas dibujaban como un contacto extraterrestre, que sin embargo, pues no es como tan alejado de la realidad, sino está muy cercano. Igual no sé si se sepa sobre el contacto extraterrestre y Jacobo Greenberg, que también he escuchado sobre ellos. Sí, hay muchas especulaciones. Una de ellas, una de estas hipótesis es precisamente que fue abducido por los extraterrestres. Otra que ahora sí que pudo convertirse en luz. Mi perspectiva, humildemente, y después de haber conocido grandes lamas tibetanos y de saber lo difícil que es convertirte en luz, que solo muy contados seres en la historia han logrado eso, que no es imposible, es posible, pero requiere un esfuerzo y una práctica de vidas y vidas. Yo, cuando estaba en el laboratorio, percibí pues estados de mucho enojo, de mucha preocupación, que no son tan compatibles con que me pueda yo convertir en luz. Por eso pienso que esto es un poco exagerado, esa posibilidad. De extraterrestres nunca hablo de extraterrestres. Pues no sé, o sea, quizá, pero no hay ninguna evidencia al respecto, ni de que hubiera cruzado un portal, ni de nada. La única posibilidad como con más evidencias es esta muy mundana de que su esposa lo mató. Puede ser otra muy mundana, que lo hubieran asaltado y matado y sembrado ahí en un terreno desconocido, como hoy en día pasa tanto. No sabemos. O sea, es como llaman, wishful thinking, ¿no? Así un deseo de cada quien, depende de sus propias creencias que hubiera pasado o esto o aquello, pero la verdad no lo sabemos y no hay evidencia alguna que sustente ninguna de estas hipótesis. Última pregunta para poder pasar. Bueno, últimas dos preguntas y tenemos un pequeño break y ya pasamos a la parte de neurociencia. Oye, es que por todo lo que estás diciendo, lo que entendemos por el cerebro y sus funciones, habría que reconceptualizarlo. No sé si es una posibilidad, o sea, está tan localizadas las funciones del cerebro que a lo mejor algo más integral desde otra perspectiva se podría pensar que es el cerebro. Exacto. Entonces, Jacobo tenía esta perspectiva de el campo neuronal, que era una unificación de la actividad del cerebro. Previo a su postura del campo neuronal en el laboratorio de Roy John, había una hipótesis de una hiperneurona, ¿no? Que era así como también toda la suma de las neuronas. No está 100% comprobado científicamente con hechos el campo neuronal y sí está 100% comprobado que hay ciertas zonas del cerebro que tienen funciones distintas. Entonces, refutar esto que tiene evidencia, pues es un poco... Pero si entiendes que hay distintos niveles de conciencia, como veíamos ayer, que está la conciencia ordinaria y dual, está Vinaya, bueno, pues eso es lo que nos explica la neurociencia. Pero hay varios niveles y esta Ritpa, esta conciencia primigenia, es la que Jacobo llama latiz y decía, ¿no? El cerebro es el órgano que dirige la interacción con la latiz. Entonces, son dos posibilidades que no son excluyentes, sino complementarias. Y yo creo que el tener una mente abierta a distintas posibilidades, pues es maravilloso. Es un poco triste de parte de la ciencia que no podamos ni siquiera interesarnos por otras posibilidades que no puedan ser medidas, pesadas, cuantificadas, porque la experiencia empírica es que podemos acceder a realidades que no son medibles.
Yo lo viví de chiquita, miles de niños lo viven, miles de niños preguntan, ¿qué es esto? Y le dicen, no existe, no existe, no existe. ¿Por qué? Porque no lo puedes medir, no lo puedes pesar, no lo puedes cuantificar. Entonces, pues es bueno tener estas dos cosmovisiones. Bueno, no, hipótesis complementarias de la conciencia. Última pregunta. Tanto información de muchas partes y para mí los investigadores Jacobo y Greenberg son nuevos para mí. Quería ver en los estudios que tú hacías en el laboratorio con Jacobo, aparte de budismo y la práctica de meditación, es una cultura en hindú, right, budismo, pero encontraron conexiones con otros ancient culturas Claro. que no hablaban de meditación, pero sí había un nivel de conexión por parte de otras palabras que lo llamaban, pero era meditación en ese sentido. ¿Sí me Bueno, entiendes? Jacobo era por nacimiento y por convicción judío. Entonces, obviamente la influencia cabalística era muy importante para él. Él era un gran estudioso de la Kabbalah y, bueno, estudió mucho los pueblos originarios en México y las tradiciones chamánicas. Estudió hinduismo, budismo, sufismo y pues integró todo esto, pero en realidad todas las grandes tradiciones de sabiduría sustentan esta unidad de conciencia, estos distintos niveles de conciencia a los que puedes acceder a través de prácticas contemplativas y del entrenamiento de la atención y del entrenamiento mental. Muy cerquita de aquí, si tú vas a Uxmal, por ejemplo, en uno de los portales del templo está el personaje sentado en flor de loto. Olmecas en flor de loto. Yaxchilán en flor de loto. ¿Qué quiere decir? Que la práctica meditativa es una habilidad humana innata al ser humano y que se ha accedido a ella en todas las culturas. Y si los grandes personajes mayas están en flor de loto, tanto en los grandes sacerdotes los representan en flor de loto. ¿Qué quiere decir? Que para acceder a estos niveles de conciencia usaban la meditación. Entonces, pues todas las tradiciones, la meditación no es propia de una tradición, es una habilidad que se desarrolla en el ser humano de manera innata. Y este momento de unicidad es algo que puedes acceder no tan solo a través de la práctica contemplativa, meditativa, sentado, sino a lo mejor estás observando aquí en el mar el atardecer y de pronto sientes que todo se frena y te sientes conectado con la naturaleza, con el todo. Estás viendo el agua correr, entras en este estado de profunda serenidad y conexión. Entonces, lo que sí se necesita es frenar, detener todo este ruido mental, frenar y en ese instante puedes espontáneamente a lo mejor conectarte con esta sensación de unicidad con el todo. Pero la práctica contemplativa está estudiada, es una ciencia descrita hace milenios, con pasos, y por eso el budismo es tan valioso, porque es la ciencia del estudio de la conciencia, una ciencia, pero la ciencia del mundo interior. Y está descrita paso 1, paso 2, práctica 1, práctica 2, y es maravilloso porque ya te están dando el manual, y ese manual se llama Dharma. Es lo que nos enseñó el Buda, nos dice, a mí me funcionó para iluminarme
chance te funcione a ti. Y nos pasó el manual completo. Muchas gracias. Sugiero que hagamos un pequeño receso y de 10 minutos máximo para fisiológico o lo que quieran. Y, y entramos ya de lleno a la ciencia de la meditación. Gracias.